No sin antes agradecerle a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Por supuesto a usted, mi amigo Domingo, a su familia Jackie, agradecerles enormemente por su amistad, por su cariño, por su aprecio y a todo este gran equipo que hemos logrado conformar en el transcurso del tiempo y con años de trabajo. A mí me da mucha alegría venir a Cimitarra, porque me siento en casa. Aquí siento de verdad ese cariño por encima de la política, pero además siento que en este municipio, que ha tenido tantas dificultades, hoy por fin, después de tanto tiempo, después de tantos congresistas elegidos por este municipio, por fin se le da una respuesta real a las necesidades de Cimitarra. Y para mí es una alegría contarles que fui autor de la ley Cimitarra Resiliente, una ley que le pedía al gobierno nacional que invirtiera recursos para la pavimentación Cimitarra La India, que es un escenario deportivo, pero sobre todo que se la jugara con la gente de Cimitarra. Yo quiero contarles que eso es hoy ley de la República. Que por supuesto, como no hacemos parte de este gobierno y estamos en la oposición, mi querido amigo Domingo, este presidente Gustavo Petro no quería firmar la sanción de esta ley. Tal vez fue una de las leyes que más se demoró en sanción presidencial. Pero el trabajo no era solo sacar la ley. Para mí es un gusto contarles que logramos que este gobierno dejara 6.000 millones de pesos para la estructuración de la pavimentación Cimitarra La India, que debe iniciar este año que viene. Y esa es una tarea que se hace solamente con el compromiso de un equipo, y es el compromiso del equipo que tenemos aquí en Cimitarra y por supuesto de todo Santander. Yo saludo de manera muy especial a mi padre, al ex senador Alirio Villamizar, a mi buen amigo Alexander Medina, exdiputado de la Asamblea del Departamento, a mi buen amigo y coordinador Nelson Castellanos, que nos viene acompañando en esta gira desde que arrancamos, a mi buena amiga Valquis, también con raíces de aquí de Cimitarra. Gracias a Sandra, a su familia, a todos agradecerles que nos hayan acompañado en esta gira, que terminamos hoy. Arrancamos el jueves a las 7 de la noche de Bucaramanga, llegamos a Puente Nacional, estuvimos en Florian, en La Belleza, Florian, en Albania, estuvimos en Jesús María, en Sucre, en Puente Nacional hicimos la reunión el día de ayer, estuvimos en Guabatá, después estuvimos en Bolívar, en Vélez, venimos de Landazuri, terminamos hoy aquí en Cimitarra. Con muchas preocupaciones de lo que está pasando en el país. Y yo sé que ustedes, mis amigos, cuando les hablaba de esta importante noticia, de saber que ya hay recursos para la estructuración de esa pavimentación Cimitarra La India, saben lo importante, más que yo, porque acá cuando venía me decían, Óscar, es fundamental esos recursos de pavimentación. Pues por supuesto se van a beneficiar Bolívar, Sucre, Landazuri, Cimitarra. Es un sector muy importante para todos en materia comercial y por eso se hacía muy importante que esto fuera una realidad. 6.000 millones de pesos para que arranque la estructuración de lo que esperamos sea pavimentado por ley, por orden legal. Ya el gobierno destina 6.000 millones de pesos para la estructuración de ese proyecto y esperamos próximamente tener ya aquí los trabajos de pavimentación de esta importante vía. Sin embargo, como no nos podemos quedar ahí, también quiero contarles que el miércoles que pasó esta semana citamos a la ministra de Transporte, al director de Envías, al ministro de Hacienda, para que le contara
a los colombianos. ¿Qué ha pasado con las vías del departamento de Santander? ¿Qué ha pasado con la transversal del Carare? ¿Y por qué una vía que ha tenido más de 500.000 millones de pesos, hoy seguimos viéndola tan deteriorada y tan acabada? ¿Por qué no ha cambiado el contratista si llevan 2 años? ¿O será que el señor Pedro Contecha, contratista de esta obra, se está pagando favores con el gobierno porque le puso el avión a Gustavo Petro en las elecciones? Que le cuenten de verdad a los santanderianos y a los colombianos por qué esta vía no avanza, por qué la interventoría ha sido tan permisiva, por qué el INVIAS ha sido tan permisivo. Y no hablo solamente de lo que ha pasado en estos últimos años. A Cimitarra, a este Carario Polo, le han venido mamando gallo desde hace rato con esta vía tan importante para el país. Tal vez el único que se fijó en este sector en su momento fue el presidente Álvaro Uribe Vélez, que vio aquí una oportunidad de comunicar el interior del país con la zona costera en esta vía de la transversal del Canal. Y por eso es responsabilidad nuestra que esta vía no solo tenga los recursos, sino la vigilancia que se necesita. Mis queridos amigos, yo les agradezco mucho que hayan sacado el tiempo de estar acá. Sé que muchos de ustedes vienen de lejos, a Diego, a Wilson Camargo, a Elber Pardo, a Ricardo Espina, ex concejal, que lo mencionábamos ahorita, a Fabio Corredor, a Pedro Quiroga, a Isaí Navarro, mi amigo, que no lo veo por aquí, se me perdió Isaí. Saludarlos a todos ustedes de manera muy especial. Pero hoy venimos dándonos una vuelta por la provincia de Vélez y el Carare con un solo motivo. Las elecciones para el Congreso todavía faltan 18 meses. Todavía falta, y en 18 meses pasan muchas cosas. Pero hoy venimos dándonos una vuelta por el departamento a pedirles a ustedes un enorme favor. El país desde hace 2 años ha venido cambiando. Y lamentablemente no ha sido un cambio para bien. Hace 3 años casi incendia en el país. Y desde aquí le mando un saludo muy especial a nuestras reservas activas, a quienes queremos, respetamos y agradecemos todo lo que han hecho por Colombia. Pero desde hace 3 años que este gobierno empezó su campaña criminal para llegar a la presidencia de la República, subió 100 pesos el galón de gasolina en el gobierno del presidente Duque, y los amigos de este gobierno salieron a matar policías, a acabar con los negocios, a acabar con los bienes públicos y privados, a ese mal llamado estallido social. Y hoy, cuando llegaba la TASUE, me entrevistaban en una emisora nacional y les decía, ¿por qué fue malo que subiera 100 pesos el galón de gasolina y es bueno que haya subido hoy en el gobierno de Petro 8.000? ¿Por qué es bueno que haya subido desde antier 1.904 pesos el galón de CPM, pero no era bueno que subiera en el gobierno de Gustavo Petro? Y entonces sacaban excusas. Y una representante del Pacto Histórico decía que los colombianos tenían que poner de su parte, que apenas iba a incrementar el galón del diésel 6.000 pesos por galón. Y me tocó interrumpirle y preguntarle que si no sabía cuánto costaba el galón de diésel, porque el aumento iba a ser de cerca del 70% del valor actual. Y le decía que eso no era para castigar a los dueños o a los empresarios del combustible, porque dijo que en su municipio había 2 o 3 estaciones de servicio y los dueños eran la misma familia. No, allá el perjudicado es el señor de la moto, el señor de la guadaña, el señor y las familias que van a tener que pagar los fletes más caros de los alimentos, y entonces cuando vayan a la tienda los alimentos se suben. El que coge el transporte público
que se le va a subir su pasaje para salir del municipio. Esa es la gente que se va a perjudicar con estas medidas del gobierno. Y entonces dicen, pero eso fue algo que no hizo Duque. No lo hizo porque ellos iban a incendiar el país donde lo hiciera Duque. Pero ahora que les tocó hacerlo a ellos, ahí sí les parece que es muy bueno. Y yo les decía, acá hay una solución muy importante. Y es cómo logramos que se deje de cobrar tantos impuestos en el valor del combustible. Pero este gobierno es como Shakira, ciego, sordo y mudo. Solamente habla para acusar a la oposición, para querer meternos presos, como lo hizo la representante Carolina Giraldo, que en una vinculación ridícula salió a decir que Óscar Villamizar era el clan del golpe. Esos son los amigos del gobierno que quieren acallar en la oposición. Entonces me mandaban mensajes que si no me callaba, me iban a empapelar en la corte. Que lo hagan, que el que nada debe, nada teme. Y aquí seguimos respaldando a los colombianos buenos de este país. Hoy hay una preocupación más grande. Y la preocupación es lo que va a pasar en el 2026. La gente me pregunta, ¿es que vamos a terminar como Venezuela? No, mis queridos amigos, yo lamento decirles que ya estamos como Venezuela. Esta semana que terminó, hoy, dijeron que ya no había gasolina para avión. Y cuando Chávez estaba empezando, acuérdense ustedes que la gente hacía fila para tener un galón de gasolina en las estaciones de servicio. Hace 15 días salió el gobierno a decir que había que importar gas, porque para el próximo año no había suficiente gas para que las familias pudiesen cocinar. Eso quiere decir que la persona o la familia que compra una pipina de 90.000, el próximo año le va a costar 150. El que paga un recibo de gas de 30, de 40.000, el próximo año le va a costar 80, 90, 100.000 pesos de gas. Y yo les pregunto a ustedes, como lo dice este gobierno, ¿será que son los más ricos los que se afectan? ¿Será que los ricos empresarios de este país les duele sacar 50.000 pesos más para pagar el gas? Se afectan las familias de menos recursos de este país. ¿O es que cuántos ricos cocinan con pipina de gas? Y ese discurso de odio de clases que nos quieren vender, lo han querido mantener para seguir acabando con el país. Nos preocupa lo que está pasando con nuestra fuerza pública. ¿Cómo es posible que después de haberle entregado la vida a este país, de haber puesto su tiempo, su familia en riesgo por estar defendiendo a los colombianos, hoy este gobierno le dé prioridad en la atención en salud, en el Hospital Militar de Bogotá, a los bandidos de las FARC, por encima de la familia de la fuerza pública, por encima de nuestros agentes de policía y ejército, por encima de nuestros amigos de la fuerza pública y de las reservas activas? ¿Cómo es posible que este gobierno prefiera entregarle un helicóptero Black Hawk a la vicepresidenta de la República que tenerlo para cuidar a los colombianos? En eso es que está este país. Un decreto que no le permite a la policía, mi amigo Rosenberg, a quien saludo de manera muy especial, un decreto que hoy no le permite a la policía ir a requisar a un jíbaro. En eso es que estamos hoy con este gobierno. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será que no han crecido las ollas de microtráfico en los municipios? Un gobierno que le ha permitido aumentar en un 100% a las disidencias de las FARC, en un 50% al Estado Mayor Central, en un 40%
al Clan del Golfo. Pues es un gobierno que se ha aliado con los criminales para gobernar, que se ha aliado con el narcotráfico para gobernar. Un gobierno que prefiere llamarle gestor de paz al señor Mancuso, darle mejores y mayores garantías a Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo. Pero no le da oportunidades a esos pelados que sus papás y sus mamás con mucho esfuerzo sacan adelante del colegio y que no tienen los recursos para pagar la universidad. 1.3 billones de pesos se gasta este gobierno en los bandidos de la primera línea. Un salario mínimo a cada bandido de la primera línea que incendió este país. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no quedaría mejor esa platica en los bolsillos de las madres cabeza de familia del sector rural? ¿No quedaría mejor esa platica en los bolsillos de los pelados que se tienen que ir para la ciudad a sacar su universidad y que no tienen a veces para sustentarse mes a mes y poder estudiar? ¿No quedaría mejor ese 1,5 billones o 1.3 billones mejor para pagar la alimentación escolar o el transporte escolar en los municipios? Por supuesto que se puede invertir mejor, pero este gobierno prefirió darle los recursos a sus aliados dedicados a ser bandidos en Colombia. Y por eso es que no ha habido oportunidades. Y entonces con el discurso para atacar a la oposición nos dicen que el problema es que nosotros no queremos que pasen las reformas de este gobierno. Y yo demandé la reforma pensional. Y salieron los petristas y me cayeron por redes sociales que yo no quería que a los viejos y a las viejas de Colombia les llegara el subsidio que les quiere dar este gobierno. Perdónenme, a los viejos y las viejas de Colombia les llega el subsidio antes de que Uribe fuera presidente. ¿Sí o no? Entonces, ¿saben qué sí pasó? Que las mujeres que cumplen la edad de pensión y no tienen las semanas cotizadas, su jefe las puede echar. Eso pasa hoy con la reforma que se aprobó en el Congreso de la República. O sea que las mujeres tienen que trabajar más en menos tiempo. Esta fue una reforma que puso en iguales condiciones a la señora que ha sacado a sus hijos adelante que a la noviecita del señor. Entonces, si el señor fallece, le dan la mitad de la pensión a la mamá de los hijos y a la señora que ha sacado adelante a su familia, y la otra mitad a la noviecita del señor. Una reforma pensional que nada afecta el subsidio del adulto mayor. Al contrario, fue Centro Democrático el que le pidió a este gobierno que aumentara el subsidio porque lo veníamos haciendo desde el gobierno de Uribe. Pero eso es lo que está pasando con este gobierno. Una reforma laboral que empieza a discutirse el miércoles, mis amigos. Que no va a afectar a Carlos Ardila Lule ni a los Santo Domingo, esos pagan seguridad social hace rato. Que va a afectar es al señor de la tienda, al del restaurante, al señor que se dedica a cultivar en su finca y paga 2 o 3 jornales en la semana. Porque ellos no pagan seguridad no porque no quieran, es porque no les alcanza. ¿Y sabe qué va a pasar con el señor de la panadería? Que después de tener 1 año trabajando una persona o 6 meses, va a ir esa persona a demandarlo entre la oficina de trabajo. Y le va a tocar pagar una millonada de indemnización. Y entonces al señor le toca cerrar la panadería para poderle pagar la millonada a su empleado y se acabó el negocio. Eso es lo que va a pasar. Va a haber más desempleo, pero además se van a tirar a los de menores recursos.
el señor de la tienda, el señor del restaurante, el señor de la panadería, al campesino que necesita pagar un jornal, le va a tocar pagar el jornal y medio con la seguridad social. Ese es el problema real. Por supuesto, yo quisiera que todos tuviésemos seguridad social, pero la realidad económica del país es diferente. Ellos son felices haciendo leyes desde Bogotá, en vez de darse la pela de venir a las regiones y saber qué es lo que pasa. Ahí querían implementar una reforma a la salud, de la cual fuimos enemigos desde el primer día. No dejamos que pasara la reforma a la salud, y fue Centro Democrático el que lideró que no pasara esa reforma. Pero como vieron que no se la pudieron aplicar a todos los colombianos, cogieron a sus amigos docentes y les clavaron la reforma a la salud. ¿Acá hay algún docente o familiar de algún docente para que nos cuente cómo les ha ido con este nuevo sistema de salud? Los papás de Alexander Medina son docentes pensionados y hoy no saben dónde los atienden, porque este sistema de salud no les da tranquilidad de saber quién es el responsable en prestar esos servicios de salud. Y eso que hicieron con los docentes lo querían hacer con toda Colombia. Y ahí me decía un amigo de manera jocosa: bueno, pero muchos docentes querían el cambio y les cambiaron el sistema de salud. Los que querían el cambio les cambiaron el sistema de salud. Pero hoy hay que ayudar a que los docentes vuelvan a este sistema. Este sistema actual tiene muchos errores y hay que corregirlos, pero está mucho mejor que lo que les ha tocado en este régimen nuevo de Gustavo Petro. Tenemos muchas preocupaciones con lo que va a pasar en el 2026. Y sí, faltan 18 meses para las elecciones. Y yo no vengo a hablarles solo de la campaña al Congreso de la República. Vengo a hablarles a ustedes de la campaña a la presidencia de la República. Pareciera que vivir sabroso, cuando lo dijo la vicepresidenta, solo se tratara de vivir sabroso ella y no los colombianos. Gustavo Petro no se ha pronunciado una sola vez del robo de las elecciones de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, porque está esperando que si él tiene que robarse las elecciones en el 2026, Nicolás Maduro se preste para que se roben las elecciones en Colombia. Así que, mis queridos amigos, yo sí creo que hay que unirnos. Yo no sé quién vaya a ser el candidato, hombre o mujer, a la presidencia de la República. No tengo claro siquiera el nombre de la persona. Hoy hay muchos candidatos y a todos he tenido el gusto de poder decirles: hay que pensar primero en Colombia. Hay que pensar en salvar a Colombia. Y hoy ese es el llamado que quiero hacerles a todos ustedes. Mi partido, el Centro Democrático, es el único partido en la oposición. Y por ahí brincó en estos días uno que me dijo: ¿y Cambio Radical? Y no, señor. Cambio Radical se fue un año, negoció con este gobierno, y como no le dieron lo que pidió, se vino por la oposición. Nosotros sí arrancamos en la oposición. Y me siento orgulloso de decir que de los 17 congresistas que hay en este departamento, el único en hacer oposición es Óscar Villamizar. Los otros partidos, llámenlos como los quieran llamar, verdes, azules, blancos, amarillos, rojos, liberales, conservadores, como quieran, de la U, como ustedes quieran llamarlos, hoy le están votando todas las iniciativas a Gustavo Petro en el Congreso de la República. Y ya saben ustedes cómo va el país. Así que, mis queridos amigos, hoy el llamado más que cualquier cosa es a que nos acompañen a salvar a Colombia. Es a que salgan de esta reunión si creen en lo que estamos contando, si han visto noticias, si no les alcanza para hacer el mercado igual a como lo compraban el año pasado. ¿Qué el año pasado? Hace unos meses. Si se han dado cuenta de eso,
salgan a contárselo a los colombianos, porque lo que se viene para el 2026 no son las elecciones de Congreso y de Presidencia, son las elecciones para salvar la democracia. Dios los bendiga, muchísimas gracias.